Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Lección 80. Los extraterrestres bíblicos tienen dos naturalezas. Lección. ¿Qué está la situación actual? En el episodio del podcast Bardo Biblia, lección 79, los extraterrestres bíblicos ya están aquí, descubrimos que un ser humano que confía en la enseñanza bíblica se transforma de una persona que encaja naturalmente en el mundo a un ser de otro mundo. Por supuesto, Jesucristo es el prototipo de este nuevo pueblo. Sin embargo, la diferencia con Jesús radica en que estas personas transformadas aún no han resucitado, por lo que su nuevo cuerpo de resurrección está pendiente. Además, su transformación espiritual es incompleta. Su antigua naturaleza humana no ha sido eliminada, sino que se ha añadido una nueva naturaleza orientada hacia Dios. El objetivo de este podcast es profundizar en el hecho y el problema de estas dos naturalezas, que, aunque contradictorias, coexisten en la misma persona. En la lección 78, Jesús era un extraterrestre. Analizamos textos bíblicos donde Jesús se declara extraterrestre. La Biblia también afirma que quienes siguen al Jesús bíblico se transforman en extraterrestres en la tierra. Y esto no es una metáfora, sino una verdad literal. Reflexionemos sobre este hecho bíblico. El hecho de que Jesucristo resucitado fuera extraterrestre y ya no ser humano es indiscutible. El texto del Nuevo Testamento es claro y fácil de entender, incluso si los hechos que presenta son difíciles de creer. Esa dificultad no invalida el texto. Proceso de convertirse en un ser ajeno a la humanidad. ¿Cómo es posible que quienes creen en el Jesús bíblico resucitado se conviertan en seres extraterrestres que viven en la tierra? Este es el proceso según la Biblia. 1. El mensaje de Dios transmitido en la Biblia es que los seres humanos no pueden hacer nada para cambiarse a sí mismos y así poder vivir en la presencia física de Dios. Por ejemplo, en Romanos 3, del 10 al 12 y Efesios 2, 3 se afirma, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En Efesios 2:3 dice, entre ellos también vivíamos, todos nosotros, los creyentes, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y siguiendo sus impulsos y pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Comentario. Este pensamiento bíblico es asombroso. Afirma que todas las personas que han nacido como seres humanos no son justas ni pueden hacer el bien. Este texto recuerda a los creyentes que hasta que recibieron su segunda naturaleza de Dios eran incrédulos y, por naturaleza, merecedores de la ira divina. 2. Aquellos que creen en este mensaje extraterrestre, el Evangelio, y se convierten en seguidores de Jesucristo, experimentan dos cosas impactantes. A. Dios crea en ellos una segunda naturaleza, no humana, sino moralmente pura, alineada con Dios y capaz de estar presente con Dios en su dimensión, el cielo. La primera naturaleza, la naturaleza humana de todo aquel que nace en la raza humana, no se borra ni se modifica. Permanece intacta y se activa cuando no es reprimida ni controlada por la segunda naturaleza. Y B. La segunda naturaleza contiene todos los atributos espirituales de Jesucristo resucitado, pero los atributos físicos aún no están activados porque el creyente aún no ha resucitado de entre los muertos. Esta nueva raza de personas camina sobre la tierra con una naturaleza ajena a Dios que reside en su interior.
Este es un problema para los no creyentes y la razón por la que sienten tanta repulsión hacia el cristianismo bíblico. Por eso se burlan de estas personas. Los no creyentes suelen percibir la naturaleza extraña de los creyentes y como consecuencia de esta sensación, si no por algún comportamiento o mensaje cristiano en sí, reaccionan contra quienes profesan la fe cristiana bíblica. El problema para el creyente radica en que su vieja naturaleza humana permanece presente en su interior. El creyente desea depender de Dios y estar alineado con su moralidad. Espera que la segunda naturaleza, la que proviene de Dios, sea la dominante. Sin embargo, en la mayoría de los creyentes pueden ocurrir, y de hecho ocurren, deslices que llevan a una reversión temporal del control por parte de la primera naturaleza humana. Por supuesto, cuando la vieja naturaleza predomina y conduce al creyente a actos pecaminosos, esto lo expone a acusaciones de hipocresía por parte de los no creyentes, quienes no comprenden del todo el concepto de las dos naturalezas. Esta lucha en la vida del creyente es una constante aflicción cuando experimenta cómo su antigua vida irrumpe en la nueva vida de paz con Dios. Y los malos pensamientos y las malas acciones se apoderan momentáneamente de su mente, intenciones y voluntad, para luego desvanecerse nuevamente a medida que la nueva naturaleza recupera su predominio. Este conflicto se explica en el siguiente texto de ejemplo. En Romanos 7:21 dice: Así que descubro esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Pues en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que actúa en mí, que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que actúa en mí. ¡Qué hombre tan miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que me libra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Superando dos conflictos de la naturaleza. Aquí se presentan algunas de las instrucciones dadas a los creyentes sobre cómo vivir en la tierra y superar este conflicto entre las dos naturalezas. En Colosenses capítulo 3, versos 1 al 2, versos 5 y 9 dice: Pongan su corazón en las cosas de arriba, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hagan morir pues todo lo terrenal, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos y avaricia. Ustedes anduvieron en estas cosas en otra época, pero ahora deben desechar también estas cosas: ira, enojo, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. No se mientan unos a otros. Comentario. Cuando el texto dice, fijen sus mentes, está invocando el poder de la voluntad para fortalecer la segunda naturaleza y negar la supremacía a las acciones de la naturaleza humana en sus vidas. Para el incrédulo, resulta chocante escuchar la descripción tan negativa de los atributos de la naturaleza humana en este versículo. Imaginan que si aman a sus hijos, son amables con los demás, no evaden impuestos, entre otras buenas acciones. Dios los considera justos por ser civilizados, morales, religiosos y hasta autodisciplinados. Piensan que cuando Dios sopesa sus buenas acciones frente a sus malas, serán juzgados como buenos, lo que les garantiza la entrada al cielo. El hecho de que los incrédulos imaginen que su naturaleza humana contiene algo bueno ante Dios se atribuye en el texto bíblico a una ceguera u oscuridad mental que les impide comprenderse a sí mismos como Dios los ve. Para el creyente, el contraste entre las dos naturalezas se comprende claramente porque experimenta la diferencia entre los impulsos de la naturaleza humana y los impulsos de la segunda naturaleza. En Colosenses 3, del 12 al 17, instruye a los creyentes de la siguiente manera: revístanse del nuevo ser, que se renueva en el conocimiento a imagen de su Creador, como escogidos de Dios, santos y amados. Revístanse de compasión, bondad,
humildad, mansedumbre y paciencia. Perdonen como el Señor los perdonó, y sobre todas estas virtudes, vístanse de amor. Que la paz de Jesucristo reine en sus corazones y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo habite abundantemente entre ustedes, con gratitud en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Comentario. La nueva segunda naturaleza creada por Dios se describe aquí como el nuevo yo. El contraste entre ambas naturalezas en estos dos pasajes es sumamente claro y fácil de comprender. El problema para los no creyentes radica en que imaginan que algunas de estas virtudes de la segunda naturaleza les pertenecen por naturaleza humana. Pero, como este texto deja claro, no es así. La naturaleza humana innata es moralmente ciega, compuesta de oscuridad y maldad, mientras que la segunda naturaleza es ajena a ella y en cambio posee las virtudes de Cristo: caridad, luz y bondad. Discusión. Bardo Biblia proporciona los textos bíblicos que explican quién es Dios y quiénes son los seres humanos, con versículos que describen claramente el cambio que experimenta una persona al creer en Jesús. En la explicación bíblica del origen de la condición del creyente, la naturaleza humana es tan ajena a Dios como Él mismo es ajeno a los seres humanos. Pero para aquellos que depositan su fe en Jesucristo, Dios actúa y crea en ellos una segunda naturaleza que está en consonancia con su naturaleza divina. Esta nueva naturaleza hace que el creyente sea tan ajeno a los seres humanos como Dios mismo lo es. Sin embargo, Dios no les quita su vieja naturaleza humana que se opone a Él, sino que simplemente les añade una nueva naturaleza que concuerda con Él. Las Escrituras reconocen los conflictos que provoca tener dos naturalezas, pero explican que la vieja naturaleza desaparece con la muerte, mientras que la nueva sobrevive a ella y lleva a la persona a la presencia de Dios en su dimensión personal. Hay una segunda opción para esta transformación, que es que aquellos que estén vivos en cuerpos humanos, cuando Jesucristo regrese, sean transformados en un instante, desapareciendo su vieja naturaleza a medida que la nueva naturaleza se convierte en su única naturaleza, como afirma en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Comentario. Algunas personas escuchan el mensaje extraterrestre del Evangelio y claman a Dios pidiendo ayuda. En ese momento, cuando ven claramente que están malditos, claman a Dios para que los salve. Dios responde y crea en ellos una segunda naturaleza. Bardo Biblia ha proporcionado algunos de los muchos textos que explican esta transformación. Este clamor de auxilio no es una obra buena, no es algo que la naturaleza humana pueda comprender o lograr. Es un misterio que ocurre entre Dios y la persona humana en el momento en que la revelación divina les muestra su verdadera condición espiritual y desean ser salvados de ella. Por supuesto, la mayoría de los seres humanos están satisfechos con la naturaleza humana con la que nacieron y no quieren tener nada que ver con un Dios que castiga a los incrédulos. Se oponen a cualquier concepto de un Dios que los juzgue por sus pensamientos o su comportamiento. Bardo Biblia no pretende hacer nada con respecto a las personas que piensan así. El podcast de Bardo Biblia no se dedica a condenar. Bardo Biblia no intenta convertirte a ninguna religión. Simplemente te proporciono los datos bíblicos donde se explican estos temas. En resumen,
La Biblia ofrece una imagen maravillosa del universo que esta nueva raza humana habitará después de que la antigua raza humana sea finalmente exterminada. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: Y oí una gran voz que salía del trono que decía: Miren, la morada de Dios está ahora entre los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta idea de una humanidad transformada, una nueva raza, inquieta a los no creyentes que, aunque no comprenden el mensaje, lo rechazan. Consideran que este mensaje extraterrestre contradice el de su religión heredada, por lo que ven a estos nuevos creyentes como infieles o apóstatas. Estos creyentes, vistos como infieles, son percibidos como una amenaza porque se adhieren a una autoridad dimensional ajena a la tierra. El modo de vida que defienden como el camino de Dios, su moral, resulta molesto e incluso reprochable para la antigua humanidad, y por lo tanto los complacientes lo consideran irrelevante, obsoleto o peor aún, racista, intolerante e ilegal. Quienes se sienten ofendidos por estos creyentes creen que quienes se aferran a tales cosas deben ser detenidos, reeducados o castigados. Bardo Biblia presenta lo que la Biblia enseña sobre un tema. No pretende convencerte de ninguna religión. El podcast de Bardo Biblia es informativo. Hablamos de lo que la literatura bíblica realmente afirma, las ideas y conceptos que presenta, porque la mayoría de la gente nunca ha profundizado en los pensamientos bíblicos. Decide si estás de acuerdo o no con los pronunciamientos de la Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.